Continuamos en Enfoque Matinal. Atención hijos, avive el seso y despierte porque el tema no puede ser más importante para eso, para los hijos e hijas. Vamos a hablar de geriatría. Y esto sí es un tema muy importante y lo vamos a hacer con uno de los expertos más destacados del área. Vamos a hablar de geriatría con el doctor José Alfredo Español. Bienvenido, doctor. Gracias, Pablo, pero no seas exagerado. Aquí hay mucha gente muy bien calificada en geriatría que bien podría estar aquí haciéndolo mejor, pero geriatría es maravilloso, es un tema magnífico porque aunque ya se ha creado la conciencia, tenemos que seguir trabajando sobre ella. ¿Cómo surge los antecedentes de la geriatría? Porque hay mucha lógica, un problema de pulmón, llévatelo al neumólogo, pero entra el geriatra para dedicarse específicamente a los envejecientes. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde realmente viene eso? No había necesidad ni de geriatría, ni de geriatras, ni nada por el estilo. A principios del siglo pasado, y ya uno se siente viejo cuando habla del siglo pasado, es que no habíamos viejos en esa época. La expectativa de vida era muy corta, era muy bajita. Antes de la era preantibiótica, de las mejoras en la salud en términos generales, los antibióticos, las vacunas, la nutrición, el conocimiento de las enfermedades, bueno, pues nada, simplemente nos moríamos y nos entregábamos al Señor y se acabó. Pero a principios del siglo ya todos los avances en medicina, los antibióticos, empezando por ahí, los anestésicos, los procedimientos quirúrgicos, la nutrición y la prevención de las enfermedades con las vacunaciones, empezó a hacer notar un fenómeno que no se notaba. Simplemente empezaron a aparecer personas ya de ciertas edades, sobre los 50 años, que eso era extraordinario, 60 años. ¿Dolió eso, doctores? Bueno, pero hay que aceptarlo. Pero es la verdad, pero... Sé que no nos pusimos anestesia previamente, pero óyeme, eso es así. Y sucede que ya en 1900 y poquito, 4 o 5 por ahí, Megnikov habla de gerontología, que no es geriatría. La gerontología es otra cosa, estudia los procesos del envejecimiento como tal. Pero Nasher escribe unos artículos y entonces introduce el término geriatría, pero todavía la geriatría no es algo de estudiar en medicina. ¿Por dónde andamos? ¿Segunda parte del 20? Estamos andando antes de 1910. Ah, ok. Eso es una ponencia, un artículo que escribe Ignatius Nasser en esa época y habla de geriatría como un término, pero no se está hablando como especialidad médica. Una señora enfermera, Marjorie Warren, en Reino Unido, en Inglaterra, trabaja en un hospital y empieza a ver que las personas de edad avanzada presentaban una serie de problemas que simplemente, no, eso es de viejo. Y como de viejo, pues nada, les restaban importancia. Es como el paciente psiquiátrico. El paciente psiquiátrico todavía hoy en día a veces se te muere y tú no te das cuenta que el problema no era médico orgánico, sino médico en la esfera cognitiva, en la esfera mental. Pues esta enfermera, muy acuciosa ella, y después se hizo médico, en ese hospital empezó a notar eso y estimular el estudio de qué pasaba con esas personas que simplemente se subtrataban, se agravaban y nunca se reintegraban a su medio, a su trabajo, a su familia, etc. Y entonces ahí sí nace la geriatría y ya para 1950 aparecen las primeras sociedades, aparecen los primeros congresos y la geriatría empieza básicamente en Reino Unido, en Gran Bretaña, donde sí se vio la necesidad y se creó la geriatría como una especialidad médica. Ok, pero ¿por qué? ¿Cómo entra el geriatra en la acción? O sea, ¿por qué ya no conviene que a un señor de 75, 80 años no lo vea directamente el especialista en pulmón, el neumólogo, sino que lo vea su geriatra y él maneja y transfiere si es necesario? ¿Hay unos tips ahí que señalen algo? No, los tips son muy básicos. Es la falta de orientación, la falta de conocimiento sobre el tema. En medicina, como en todas las áreas del saber, no en medicina, en todas las áreas del saber, siempre debe haber una puerta de entrada. Si tú brincas la puerta de entrada y yo me duele el pecho y voy al cardiólogo, y no es que el cardiólogo no sea excelente especialista, pues resulta que el pecho me puede doler por 10.000 causas, entre ellas las causas cardíacas. Pero ya yo voy mal encaminado. Entonces,
ese médico ya lo va a tratar como tal, como cardiólogo. Si es una persona que tiene buena preparación, buena conciencia, mucha ética médica, bueno, pues, no, mire, su problema es que usted tiene un herpes zóster, una culebrilla, usted tiene una costocondritis, etcétera, cualquier cosa de esa. Usted no me pertenece a mí como médico. Ahora bien, como la atención primaria, el médico familiar, el geriatra es prácticamente la atención primaria del anciano. Por eso es tan importante Atención País, el establecimiento y funcionamiento de ese sistema de atención primaria, como es importante el trabajo de ustedes. Hay una pregunta, porque tenemos poco tiempo, como usted habrá visto, hemos hecho un programa, gracias a Dios, muy en lo de la salud mental, y qué bueno. Hay una cosa importante, y es un error que cometemos mucho los hijos, y es que yo quiero lo mejor para mi familia, y a veces, y para mis viejos queridos, y a veces por hacer un bien, hago un gran daño. ¿Cómo debe manejar un hijo a sus padres en cuanto a sus cosas? De repente, bueno, yo tengo dinero para comprar un juego de habitación a mi papá y mamá, entonces yo le compro un juego de habitación maravilloso. No, pero es que ese era el juego de habitación del matrimonio, que tenía 65 años, Maquini, ahí. Entonces, hablen un poco dirigido a los hijos, cómo debemos nosotros manejarnos con los viejos y entenderlos en su psiquis. Con extremado tacto e inteligencia. Si el padre o la madre en cuestión está en pleno uso de sus capacidades mentales o en la mayor parte de sus capacidades mentales, maravilloso, vamos a negociarlo. Si ellos están de acuerdo en los cambios que se quieren establecer, generalmente por su bien o para su agrado, no habría mayores problemas. Pero si hay algún tipo de resistencia, lo mejor es negociar la resistencia o doblarse frente a la resistencia. Pero nunca la mala. Nunca. O sea, yo le compré ese penthouse maravilloso en la Nacaona, no, pero ella vive en Villa María, ahí es que está su compinche, su amiga de toda la vida. Pero yo como hijo que la quiero traer para acá, en el 23, en el piso 23 sola. Negativo, salvo que haya un acuerdo de las dos partes bien establecido. Sí. No debe hacerse porque usted saca a un anciano de su medio forzosamente y lo va a llevar a un deterioro cognitivo violento en cuestión de días o semanas. El anciano no debe sacarse de su medio siempre y cuando no haya habido acuerdo, porque hasta el cambio de los muebles, el cambio de la pintura, una modificación en la casa... O sea, todo tiene que ser negociado. O sea, todo tiene que ser muebles, negociado. Pintura, cualquier cosa por mínima, hay que ponerse en la situación de ellos. Ciertamente. Y si no hay acuerdo, mejor dejarlo lo mejor posible. Ahora, lo que represente un peligro, ya ahí hay que tomar una decisión, aunque sea un poco en contra de la voluntad, pero hay que eliminar peligro. Los escalones... pequeños escaloncitos de 2 pulgadas, que no es nada para cualquiera de nosotros, para un anciano significa una caída y una cadera. Los baños. O sea, el nivel. Ningún tipo de desnivel. No, vamos bien. Vienen los problemas de visión, vienen los problemas de movilidad. Los zapatos de suela, doctor, no son un problema. Tienen que ser antiadherentes. No se lleven de mí que por usar un zapato de tal tipo me caí y me rompí el fémur. De eso no. A los médicos les pasa mucho eso. Y lo feo que me ha salido el golpe. Son pésimos, los médicos casi todos son pésimos pacientes, pero sigamos hablando de esos tips, doctor. ¿Cuáles cosas no debe hacer un hijo con sus padres en el manejo de ellos en la cotidianidad? No, lo primero es que la imposición, en caso de que sea necesaria, debe ser negociada previo acuerdo mutuo. Lo segundo, es verdad que usted quiere lo mejor para sus padres, pero hay que respetar su ambiente. Y el ambiente de ellos es su propiedad. La edad, en la medida que avanzamos, vamos perdiendo cosas, vamos perdiendo salud, perdiendo partes de nuestra vida. Y es muy importante lo que tenemos, tratar de mantenerlo para un anciano, porque si tú le vas quitando las cosas que han sido de su entorno, de su propiedad, de su haber, los estás despojando y ellos se sienten despojados. Y la relación entre lo que se puede y lo que no se puede, me explico. A un envejeciente, 88, 90 años, le gustan mucho las costillitas de tal restaurante. Entonces el médico dice que no.
El hijo no puede, o sea, si la señora es loca con esa cosa, no se puede dar unos gusticos porque ya tienen 88 años, o sea, o tiene un problema de glicemia y ahí viene un médico y le pone una dieta terrible. El hijo puede apoyarlo en a veces como que la mamá tenga alguna libertad. ¿Cómo maneja un hijo eso? El hijo y el médico inteligente sí, debe apoyarlo y no la costillita, eso es muy fino, chicharrón. Sí, un mal día. Usted no puede prohibirle a nadie al 100% sí, que no haga o use tal o cual alimento que le ha gustado la vida entera. Sí. Claro, el exceso en la vida es todo lo malo. Con moderación todo es posible. Incluso aún usted está enfermo. Porque ¿qué tú prefieres? ¿10 años sufriendo o 5 años relativamente feliz? En definitiva, estoy perdonado. Cuando yo le llevo esos chocolaticos a la vieja, le digo, vieja, no se lo diga a los demás, pero ese chocolatico es para usted. Eso está bien, eso cariño está bien. Claro que sí, porque tú le estás dando una satisfacción a una persona que tú no sabes cuánto sí, te va a durar. Señores, la vida es finita, sí, no sabemos sí, cuándo se nos va a acabar. Sí. Entonces los médicos cometemos a veces los errores de ser muy draconianos en cuanto a nuestras indicaciones. Eso es fatal. Doctor, nos vamos a volver a encontrar porque se me quedan demasiadas preguntas y este es un tema apasionante porque yo creo que todo hijo de un envejeciente debería un día conversar un buen rato con un geriatra, porque a veces desde el amor cometemos tantísimos errores, así que usted está comprometido públicamente a volver al enfoque matinal. Enterado y gracias. José Alfredo Español, geriatra donde los hubiese, nos ha acompañado. Ya está Nelson y Adis por ahí acompañándonos. Sigan con nosotros, sigan.